Outline. No es lo mismo Constantino de Tárnava que 100 años después. Hoy presentamos 100 años. ¿Qué pasa hoy en la ciudad cuna del radio en México? O más rápido, esto hay que escuchar. Efectivamente, Jorge Alberto Garza. Muchas gracias, Jorge, por estar en Outline. Buen día. Muy buenos días, Jaime Kurt. Me da mucho gusto escuchar tu voz y te agradezco infinitamente esta atención que tienes conmigo. Aquí estoy a la orden. Oye, fíjate que la pregunta inicial, creo que eres la única persona que cuando le hago esta pregunta, al 98% sé la respuesta, pero la voy a hacer por tradición. Jorge Alberto Garza, ¿por qué te iniciaste en radio? ¿Cómo te iniciaste en radio? Bueno, pues mira, básicamente desde la infancia yo tengo la inquietud por los medios de alguna de otra forma. Yo recuerdo cuando era niño, en los juegos, yo agarraba una escoba haciéndola como de micrófono y ya era el conductor de ese evento siendo niños. Entonces ya tenía yo una inquietud por ahí, estando a mediados de los 70, estando en la secundaria, pues tuve la gran oportunidad y la gran suerte de encontrarme contigo y coincidimos tú y yo en vamos a tocar puertas en los medios y ahí es donde se inicia el sueño de entrar en radio. Pues fíjate que por andar de hablador, esa no me la sabía, ¿eh? No me la sabía, lo de niño y lo de la escoba y todo, o no me acuerdo, yo no me acordaba de eso, como te oí una entrevista que te hizo Edgardo Arrambide allá en Monterrey y que empezaste a dar unos datos que yo no me acordaba o que no tenía bien ubicados, así que te los voy a pedir nuevamente. Sí, entonces, para el público que está enfrente de las bocinas, pues sí, efectivamente nos iniciamos en Monterrey en agosto de 1976, Jorge Alberto Garza y un servidor, pero tú relata, como es tu destello y tú eres nuestro invitado especial, ¿cómo fue esa primera puerta? Bueno, te agradezco mucho de antemano. Mira, salimos tú y yo de la secundaria. Sí. Y nos fuimos a hacer ejercicio aquí en uno de los cerros que hay en Monterrey, que es el Cerro del Chipinque. Y ahí nos llevamos un radio portátil y de ahí salió, oye, ¿qué vamos a hacer ahora en el verano? Vamos a quedar muy desocupados y ¿qué podemos hacer? Y ahí tuvimos la idea de ir a visitar estaciones de radio con el propósito de entrar al micrófono. Tú y yo teníamos 15 años, ¿verdad? Sí. Y nos fuimos en 3 actos, porque tuvo 3 actos, nuestra entrada a radio cuando nos acercamos con nuestro gran y admirado amigo Lacho Pedraza. Bueno, pero ¿qué estación estábamos escuchando en Chipinque? Pues era Radio Cono, que era la estación, precisamente la estación de moda en ese momento. Oye, qué impacto. Me voy a adelantar con algo. Y fíjate que yo te quería preguntar esto en esta entrevista, porque antes, si me voy yo unos 2 años atrás en Chihuahua, antes de llegar a Monterrey, en la ciudad de Chihuahua se escuchaba en la noche una estación que se llamaba XROK, X-Rock 80, y la oía con unos primos en el carro. Entonces yo creía que era una estación de Texas o quién sabe de dónde y pasaban una música maravillosa. Esto ocurría en el 74, 75. Era fascinante sí. Escuchar esa estación porque era una estación de gran alcance. De hecho, era una estación de este lado de la frontera, precisamente en Ciudad Juárez, y tenía oficinas y tenía base también en El Paso, Texas, para fines comerciales, pero era una estación que estaba dirigida al mercado de los Estados Unidos. De esas estaciones, Jaime, que tienen mucha potencia autorizada. Entonces, con esa potencia dijeron, bueno, vamos al mercado de los Estados Unidos. Hicieron el formato totalmente gringo, siendo una estación que estaba en territorio nacional, que le pusieron locutores americanos, música en inglés, la pop en Estados Unidos, la pop americana que estaba en ese momento. Yo recuerdo a Stevie Wonder, con Sir Duke, estaban los Bee Gees, todo ese material lo tocaban las 24 horas y la identificaban en inglés como X-Rock 80, aunque las siglas eran, como tú bien lo mencionas, XEROK. Entonces, con esas siglas la pudieron hacer X-Rock, o sea, sonaba muy padre el eslogan, y la alcanzábamos a escuchar acá en Monterrey a ciertas horas
que era principalmente en la noche. Me acuerdo que nos íbamos en el carro, tú y yo, y sintonizamos exactamente el 800, porque era el 80 del radio. En AM. O sea, repetí yo la dosis, primero en Chihuahua y después contigo en Monterrey, y la escuchábamos en el carro prestado, yo creo, no era de nosotros. Sí, en algún carro prestado o que lo agarrábamos sin permiso, una de las dos. Sí, pero el chiste era no tanto manejar, sino escucharla al radio, ¿no? Y allí aprendíamos, y yo recuerdo que decían, oye, qué bonito se ligan los locutores. Hablar de ligar era que el locutor anunciaba específicamente en la entrada de la canción de una manera muy precisa, y cuando el locutor deja de hablar, entra inmediatamente la voz del cantante de la canción que está anunciando. O sea, oye, qué bonito se ligan, hay que aprender a hacer eso. Y hay canciones que tienen 5 segundos de entrada o 7 segundos, y en ese lapso tienes que decir el nombre del artista, la canción, platicar un poco, la hora y la estación, pero en un segmento de 5 segundos en ciertas canciones. Tú sabes, bueno, yo me acuerdo ahorita que estás mencionando, la identificación sí era en español, porque yo me acuerdo perfectamente que decía X, era una voz femenina, y decía XEROK Juárez, México. Era la voz oficial, Oye, la voz oficial de la estación. Y uno se ponía a soñar después de esa identificación, ¿no? Es cierto, sí, porque hacía contraste con el resto de la estación en inglés. Una voz de mujer con una intención, así como se usa en las líneas telefónicas, que es una voz de mujer muy intensa, o sea, XEROK Juárez, México, y muy limitadita, o sea, muy concreta la voz. No, era un viaje. Ahora, ¿tú sabes si era una empresa americana que rentó la estación en Juárez, o bien era una empresa mexicana con vestimenta todo en inglés? Era el segundo caso, era una estación mexicana con vestimenta en inglés, con la intención de vender la publicidad al mercado norteamericano. Es decir, vamos a tratar de poner el costo del spot en dólares y vamos a tratar de vender, y la mayor parte de la estación o de los comerciales eran americanos, aunque también salpicaban con algo de publicidad local. No, estupendo. Era un viaje. A mí me impactó mucho, yo creo que igual a ti y a muchos radioescuchas. Entonces, cuando estábamos oyendo Radio Cono ahí en Chipinque, que lo mencionas, yo pensaba, ahorita tú me lo vas a despejar a ver qué pensabas tú, yo pensaba en un principio, a lo mejor antes de Chipinque, que Radio Cono era una estación similar o era una estación tejana, porque se anunciaba con KONO y todos los locutores, Enrique González, Leonardo González, Lacho Pedraza, tenían grandes tintes de habla inglesa, ¿no? Es correcto. Bueno, aquí hay un detalle bien importante que es anecdótico. El dueño de la estación en aquel entonces viajaba mucho a los Estados Unidos. ¿Quién? Hablo del señor Alberto Estrada. Ah, el señor Alberto Estrada. Exacto. Y él en San Antonio escuchó una estación cuyas siglas eran KONO, en inglés KONO. Esa estación hasta la fecha existe en San Antonio. Podemos ir un día a San Antonio y vamos a sintonizar esa estación que ha prevalecido con los años. Bueno, a él le gustaron, aunque estas son las siglas oficiales de la frecuencia, a él le gustaron las siglas para usarlas como nombre de estación, porque nuestras siglas en ese momento de la estación local de la que tú hablas, Radio Cono, era XEFZ. Esas siglas son inamovibles, porque son las siglas oficiales. Pero a él le gustaron las siglas norteamericanas y las maneja como nombre de estación, Radio Cono, con K, K-O-N-O, y fue pues un tiro, fue un éxito total manejar ese nombre de estación, y como tú lo acabas de mencionar, los locutores lo hacían con cierta intención norteamericana, el K-O-N-O, y hasta los jingles de la estación. Eran en inglés. Exactamente. Y eso le daba un saborcito internacional que no por nada pues aventajaba a las otras estaciones locales que tocaban música en inglés, que sonaban mexicanas, y esta sonaba gringa, siendo que era pues más que nada una ilusión, más que nada. Bueno, ahora sí, después de Chipinque, ¿qué pasó? Que nos estás relatando tu inicio en radio, o nuestro pues inicio. Había que escoger una estación a dónde entrar, y
Yo recuerdo que tú tenías, como siempre, unos sueños muy arriba. Tus sueños eran no había límite para tus sueños, pero yo tenía unos sueños un poquito más conservadores. Entonces tú me habías sugerido, vamos a Radio Cono, y yo te comentaba, oye Jaime, pero Radio Cono es la estación número 1, no convendrá ir a una estación en inglés también, pero de media tabla, una estación más pequeñita. Entonces, ¿por qué no vamos a la máquina? La máquina era la XJM, que tenía transmisión en inglés solamente nocturna, de 6 de la tarde a 12 de la noche. ¿Por qué no nos acercamos ahí primero? Porque si nos vamos a Radio Cono es como batear en las grandes ligas y nosotros pues vamos a aprender. Nos van a ponchar, olvídate. Y hicimos una cita a la cual... vamos a decir que por fortuna nos dejaron plantados. Y ahorita digo por qué fue por fortuna. Fíjate que yo no me acordaba de esto. No me acordaba de esto, pero adelante, Jorge. Y fíjate que nos citaron en un lugar de baile un domingo en la tarde, como a las 7, para hablar de si podíamos entrar o no a esta estación, La Máquina. Pero no se presentó la persona que nos citó. Eso fue el domingo. Para el lunes ya entramos a tu plan, tú y yo alternábamos, decíamos, bueno, una decisión tuya, una decisión mía, una tuya, una mía, entonces ya te tocaba a ti la decisión, tú me diste la atención a mí de, bueno, vamos a la estación de media tabla, y al día siguiente, lunes, bueno, Jaime, ¿sigues tú? Bueno, vámonos a las grandes ligas, vámonos a Radio Cono. Y en ese punto, en ese momento, el director artístico era Horacio Pedraza Torres, una voz muy reconocida a nivel nacional, que era el director de la estación, y le tocamos puertas, le hicimos una llamada telefónica, nos dio una cita, nos contestó él, y, o sea, algo que ahorita en la actualidad es muy difícil que te conteste la estrella del micrófono, es difícil porque te contestarán primero las secretarias o los asistentes, pero en este caso nos contestó el señor. Bueno, sí, era la estrella del micrófono y la estrella de la estación, porque era el director de programación, ¿no? Así es. Y era Lacho Pedraza. Lacho Pedraza, así es. Que no teníamos ni una idea qué significaba eso, y que ahora digo, oye, qué onda, qué buena onda de Lacho, ¿no? Que nos atendió. Es cierto, no estábamos conscientes de la personalidad de este señor, no sabíamos sus alcances, y nos dio una cita y nos inmediatamente nos recibió, o sea, sin espera y sin nada, nos citó el martes a las 10 de la mañana, estuvimos ahí al 5 para las 10, tú y yo éramos muy puntuales, y pues ahí le platicamos un proyecto de un programa que a ti te llamaba mucho la atención. Le dijimos, a ver si nos da la programación del domingo para manejar la producción de Aqualung, una producción con la música de Jethro Tull, nosotros vamos a producir, vamos a anunciar y todo, pero era un plan bastante ambicioso, éramos dos muchachitos de 15 años. Sí, que se trataba de hacer, el primer programa era Aqualung, porque así lo había planteado. No sé si te acuerdas que este programa era original de mi hermano Hans. Hans lo propuso en una estación en Veracruz y no lo logró. Bueno, tampoco nosotros lo logramos, pero la propuesta era poner un disco de rock, el primero era de Jethro Tull, y hablar sobre el tema, ¿no? De eso se trataba, ¿no? Y en ese momento revira Lacho Pedraza y nos dice, ¿ya tienen licencia? Y nos volteamos a ver, pues licencia de manejar, pues se saca a los 18 años, la licencia de conducir, no, licencia de locutor. No, pues no teníamos una idea nosotros, y nos manda directamente, nos dice, circunvalación y tabiqueros en la Ciudad de México. Oye, qué onda con Lacho, ¿eh? Sacan ustedes su licencia y luego regresan conmigo y aquí platicamos. Después de 8 años, yo creo, ¿no? Regresan en 8 años. La primera de 3 caídas, porque fue una de 3. Y nos fuimos tú y yo, nos fuimos pues volteando la mirada hacia el suelo y como una especie de, oye, pues fracasamos en el intento, ¿no? Pero nos sirvió para hacer el segundo intento, y ahora me tocaba hablar a mí. Entonces concertamos una cita nuevamente con Lacho Pedraza, que esto es totalmente atípico. O sea, si ya te dieron una cita, es bien difícil que te den una segunda cita.
estaremos de acuerdo, ¿no? Y para un proyecto fallido, más, ¿no? y fuimos, y yo fui ahí, y ahora dirigí yo la entrevista. Digo, señor Pedraza, nos gustaría, bueno, ya no queremos hacer, yo le bajé un poquito a nuestra intención de hacer un programa con todo. Dije, bueno, ya no queremos hacer la producción completa, ya cuando menos ser locutores, y yo usé esa frase, cuando menos ser locutores, una frase totalmente desfavorecedora. Dijo, cuando menos quieren ser locutores. ¿Así dijo? La licencia, circunvalación y tabiqueros, y ahí nos manda de nuevo a la calle, ¿no? Ajá. Y en ese momento, bueno, pues si ya nos recibió por segunda vez, pues la tercera. Y la tercera manejas tú la orquesta, te tocaba a ti manejar la orquesta, que fue la tercera y definitiva, y fue la que nos abrió las puertas. Cuando tú le mencionaste al señor Lacho Pedraza, señor, ya no queremos ni producción de programa, ni queremos ser locutores. Lo que queremos ahorita es involucrarnos. Recuerdo muy bien tus frases, porque eran frases muy avanzadas para los 15 años. Lo que queremos es involucrarnos en el medio de la estación, de cualquier manera. Y en ese momento el Lacho se pone de pie y dice, ¿saben qué? Tengo cabina ahorita a las 5, faltaban 2 minutos para las 5. ¿Por qué no le dan una limpieza a estos discos que tengo yo aquí? Que eran los discos de catálogo, eran discos de 45, eran como 4 torres de... Sí, me acuerdo. 1 metro de altura. Denme una buena limpieza, y al finalizar mi turno a las 7 platicamos. Y tú y yo hicimos una limpieza, y yo recuerdo que, oye, pero ¿cómo se limpian los discos? Y tú inventaste una solución con Fab, pero con Fab que pues es acertado porque es antigrasa. A los discos se les pegan las huellas digitales y son grasa, entonces la rebajaste con agua para que el disco no se dañara. Limpiamos todos los discos, los pusimos por indicación del Lacho cada uno en su cubierta, una cubierta de radiocono, y también los clasificamos por abecedario, por artista. De la A, de ABBA, a la Z de ZZ Top. De A a la Z. Oye, ZZ Top, yo me acuerdo de ese disco. Yo sí me acuerdo del disco, creo azul, ¿no? ¿No era azul? Exactamente, ese era el disco. Y llega el Lacho a las 7 y ve que ya limpiamos todos los discos acomodados en su portada, y le damos la sorpresa. También los acomodamos por abecedario, y ahí el Lacho dice, ¿cómo por abecedario? Sí, de la A a la Z, de ABBA, los Bee Gees, Carol Douglas, y ahí te vas por todas las letras. Carol King. No, Carol King. Dice, no, así no los necesitamos, o sea, por abecedario no, porque era un catálogo que él tenía propuesto o pensado para hacerlo al azar, o sea, sacas discos al azar, como una programación de radio, no debe llevar un ordenamiento, sino debe ser al azar. Entonces, ahí estábamos tú y yo revolviéndolos como barajitas todos los discos que no... Fíjate que ese es buen juego. Si estuviera Lacho hoy en día, nos divertiríamos mucho diciendo, ok, ya dije la C de Carol King, ahora sigues tú con la D, di una artista pop rock con D. Ándale. ¿Y cuál es? ¿Una con D? Sí. Vamos, ABBA. Luego es que B.B. King, por ejemplo, ¿no? Carol King. ¿Y la D de quién? A la E directamente. O sea. Oye, yo iba a decir Eumir Deodato, pero no me la ibas a valer. No dio, y yo iba a decir Durán, pero Durán no va en esa época, en los 70, es otra cosa. No, pero entonces, sí vale, Durán es correcto. Durán sería en la D, y luego ya te vas a la E, te vas a la F, y terminas con la X, Y y Z, ¿verdad? Pero no, la idea era hacer un random, lo que es una distribución totalmente al azar, ¿verdad? Así era, y eso no nos la sabíamos, pero ahí le causamos simpatía a Lacho Pedraza, y desde ahí fuimos considerados los asistentes de la estación, y para no irnos muy lejos, y no hacer más largo este cuento, a los 15 días tú y yo ya estábamos haciendo pruebas en el micrófono, dando la hora exacta. Ahí en Radio Cono. En Radio Cono. Ok, Jorge Alberto, aprovechando tu bondad en estas palabras, yo quisiera irme un poco más rápido en el tiempo y preguntarte, a ti, Jorge Alberto Garza, ¿no es lo mismo Constantino de Tárnava que 100 años después?
Es correcto. Entonces, aprovechando que tú eres Jorge Alberto Garza, que eres de Monterrey, que continúas hoy 2021 en Monterrey, ¿qué pasa en el radio 100 años después de Constantino de Tárnava? Pues mira, 100 años después el radio ha tenido muchas variables porque aunque tuvimos nosotros una época de oro en la radio, yo creo que en muchas plazas, en los años 80, 90, pues la radio ha recurrido el día de hoy a algunos recursos, yo le llamo unos recursos baratos, ¿verdad? Como la ironía, el sarcasmo, los dobles sentidos, y algunas estaciones han perdido un poquito la misión de una estación de radio que debe ser, pues primero informativa, segundo de entretenimiento y tercero de buen gusto. Entonces, a reserva de tu mejor opinión, algunas estaciones lamentablemente han caído en el mal gusto, pero creo que esta crisis del mal gusto ha estado disminuyendo. Yo creo que el fuerte de esto fue hace 5 años y ahora hay menos estaciones con esa intención de la broma de carácter pesado, y ya se empiezan a reconstruir las estaciones, y empiezan a oírse estaciones con buena calidad y con buen gusto, como lo es Imagen, como lo es Radio Amor, ya empiezan las estaciones nuevamente a transmitir en una forma sana, entretenida y, como ya lo dije, de buen gusto. Actualmente, ¿cuántas estaciones de radio hay en Monterrey? Sí, mira, tenemos ahorita, pues prácticamente los cuadrantes están llenos. O sea, tenemos 25 estaciones en AM y tenemos 29 en FM. Ahora, cabe mencionar que hace 3 años eran 20. Siento yo que el presidente de hace 3 años, Enrique Peña, liberó algunas frecuencias, principalmente las que estaban en los extremos del cuadrante, y para Monterrey pues le autorizó 9 estaciones hace 3 años, entonces ahora tenemos 29 estaciones de FM. O sea que creció muchísimo en los últimos 5 o 7 años. Sí, creció muchísimo y yo encuentro muchas estaciones nuevas en muchas plazas. O sea, por ejemplo, le dio vida al 88.1, que es el extremo izquierdo del cuadrante, que esas estaciones estaban, estaban en blanco, ¿no? Y le dio vida al 88.5. Te voy a mencionar 5 de las nuevas: 88.1, 88.5, el 89.3, donde quedó Radio Fórmula, en el 90.1 quedó el Heraldo. Entonces, esas estaciones no existían hace 3 años. Esa banda, ese lado izquierdo, como dices, de la banda de frecuencia modulada, estaba vacío. Así es. Sí, las estaciones empezaban en el 91.7, era la primera estación. Y ahorita, antes del 91.7, aquí lo estoy viendo en la lista, hay 7 estaciones más. Está Radio Amor, está las estaciones educativas Radio UDEM. FM Globo fue la que quedó en el 88.1, revivieron el concepto de hace muchos años, y luego en el 88.5 las 40 principales. Todas esas estaciones no las teníamos aquí en Monterrey. Entonces son, sumando, ¿cuántas dijiste AM y FM? Son 25 AM y 29 FM. Casi. A algunos grupos importantes aquí en Monterrey. ¿Cómo están divididos? Mira, básicamente son 6 los grupos. Antes había 2, todo el cuadrante era de 2 grupos principales, de Multimedios y Grupo Radio Alegría, pero con el paso del tiempo llegó Grupo Radio Centro con su estación Alfa, llegó MBS con la cadena EXA, que es la cadena nacional, llegó Imagen con su estación del mismo nombre, y está Núcleo Radio Monterrey, que es hermana de Núcleo Radio 1000 de México, y Grupo Radio Alegría. Son 6 grupos en donde no hay un dominante. Siento yo que se reparten equitativamente el pastel. Oye, sí, pero es muy grande, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad de Monterrey? Pues en el último censo es que está también la mancha urbana, ¿no? Que se cuenta que son alrededor, o sea, incluyendo Monterrey, las ciudades vecinas, Apodaca y Guadalupe, que es como si fuera una sola ciudad. Creo que andamos en los 6 millones de habitantes. O sea, el Mega Monterrey son 6 millones. Así es. Mega Monterrey. ¿Hay muchas estaciones para los 6 millones o tú lo consideras cordial?
Pues yo considero que está cordial, sí está cordial porque, bueno, sabemos que han entrado otros medios, ¿verdad? Como redes sociales y las estaciones de streaming, que son los Spotify y todo eso, pero teniendo esta oferta de estaciones para los 6 millones, yo creo que es suficiente. Uh-huh. Y a nivel gustos, a nivel audiencia, el público de Monterrey, bueno, hace 100 años, la transmisión de Constantino de Tárnava, creo que nada más la escucharon 4 personas. Así es, y empezaron 2, nada más los amigos más cercanos de él. O sea, nada más eran 2 de auditorio y ese era el rating total, ¿no?, de su transmisión. Ese era el rating. Me imagino que después creció, ¿no?, con su programa, etcétera. Pero actualmente, ¿cuáles son los gustos y las preferencias que tú sepas, Jorge, en la ciudad de Monterrey, en el radio de Monterrey? Mira, te puedo decir que de acuerdo al último rating que yo tuve oportunidad de ver, hay una estación aquí número 1 que dio la sorpresa en contra de todos los pronósticos, se llama La Lupe. La Lupe es una estación que hizo un revoltijo de música. O sea, yo creo que no hay otra manera de describirlo, porque tú escuchas a Luis Miguel y luego escuchas a los Barón de Apodaca y luego escuchas una canción de rock de Elvis Presley o de algún grupo de rock local de México, César Costa. Entonces hicieron una integración de música de todos tipos. Claro, cada canción está debidamente consagrada o consolidada como hit. Ajá. ¿Y de qué grupo es, Jorge? Le pusieron La Lupe, es de Multimedios y es la que tiene el lugar número 1. No me desde digas. hace, pues yo creo que unos 2 años. Y otro factor, Jaime, es que no maneja locutores, está una canción tras otra. O sea, es una rocola. Una rocola, así es. ¿Y está funcionando la rocola? Pues está fuerte, está en primer lugar, y como te comento, fuera de todo pronóstico, dio la sorpresa ese formato, porque yo creo que no esperaban que fuera tan fuerte. Y en segundo nivel, pues yo te pondría las estaciones gruperas que siguen siendo fuertes. Una de ellas, pues, es La Banda. Uh-huh. Oye, ¿por qué le pusieron a La Lupe? ¿Tú sabes? La Lupe, no tengo yo el dato. No. ¿Por qué La Lupe? Porque yo creo que buscaron un nombre, pues, lo más coloquial posible. Uh-huh. Y les pegó La Lupe. Oye, nuestro maestro Lacho Pedraza, ¿qué hubiera dicho? Porque yo me acuerdo que en un seminario que dio en una conferencia en comunicaciones, yo me imagino que en la Universidad Autónoma de Nuevo León, él dijo, radio es todo lo que hay entre disco y disco, si no fuera rocola. Esa frase es de él y se expandió por todo México esa frase, ¿eh? Incluso... Y tenía toda la razón. Sí, es lo que hay entre disco y disco, pero esta Lupe... sí es una auténtica rocola, y no solamente rocola, sino es una procesadora de canciones, ¿no? Así es. Y yo no sabía que no había compañeros anunciadores, no hay. No hay compañeros, hay alguna que otra grabación en forma de ambiente de estación, pero no hay locutores en vivo. Y para mencionarte otros tres ejemplos de estaciones número 1, o sea, estaciones de punteras. Aquí pues yo pienso que La Lupe es la primera. La segundo lugar pues podría ser La Mejor, que es una estación grupera, y el tercer lugar, para no irnos más lejos, pues debe ser la estación Génesis, que es estación de pop en español, que es una estación muy importante. Y en el terreno en inglés, pues la puntera ahorita es Alfa, que es una estación que viene de la Ciudad de México. Alfa en inglés. Así es. ¿Y de las estaciones de contenido hablado y noticioso? Pues Imagen es una estación puntera, porque esa estación está todo el día con producción propia. O sea, no tiene música, sino es radio hablado todo el día, Imagen. Y las demás no están tan importantes como Imagen. Creo que ahí se reúnen personajes importantes como Fernanda Familiar, y hay noticieristas de muy buen nivel en Imagen. Entonces, creo, desde mi punto de vista, es una estación que cubre perfectamente el giro de noticia. Tu oído general, y tú que tienes las estaciones enfrente, primera pregunta de 2. ¿Qué estaciones o qué porcentaje de estaciones de los 10 primeros lugares, de las casi 60 que hay, de los 10 primeros lugares, las preferencias del público, hacia dónde se orientan? ¿Cuánto a lo musical, de contenido musical, y cuántas a contenido hablado?
Pues sí está muy repartido, porque en el contenido hablado, quiero hacer un repaso antes de darte la respuesta. En el contenido hablado está imagen y están las deportivas, que también son muy importantes, las estaciones deportivas. Ujú. Yo pienso que en este momento sería un 60% para la parte musical, Contenido musical. contra un 40% la parte de radio hablado, porque en muchas partes a donde voy me encuentro radios encendidos. Hay mucha gente en Radio Fórmula o en la deportiva. Hay mucha gente buscando información más que música. Ujú. Ok. Y la segunda pregunta, de ese porcentaje, de las 10 primeras, bueno, tú puedes poner 12, 15, 20, ¿no? En ese porcentaje, ¿cuántas son AM y cuántas FM? Bueno, si somos 25 AM y 29 FM, pues estamos hablando aproximadamente el 60% del radio. No, yo digo en FM. popularidad, en rating, en audiencia. En Audiencia. en los primeros lugares, ¿cuántas AM están colocadas y cuántas FMs? Aproximadamente, ¿eh? Aproximadamente. Yo pienso que la preferencia está en el FM, básicamente, Uh-huh. y pocas son las estaciones punteras en AM. Hay una estación en AM que las AM pues es más difícil de que logren audiencia, pero hay una que es vallenata, la H. Más al ratito vamos a hablar de la XH, Uh-huh. que es música vallenata, una música muy popular, muy masiva, que es la única estación que tiene ese giro y está muy fuerte en AM. Y también está muy fuerte la RG, la deportiva. Siempre que hay juegos, o sea, clásicos o juegan Rayados o Tigres, la XRG transmite en vivo Uh-huh. los partidos y toda la semana están comentando. Entonces, yo creo que esas son las dos estaciones más importantes en AM. Uh-huh. Oye, están bien colocadas. También colocadas, así es. O sea que tampoco es que están en estado comatoso las AMs, ¿no es cierto? No necesariamente. Yo creo que para todo hay mercado. Uh-huh. Oye, esa H, ¿cómo dijiste que se llama comercialmente hoy en día? La H vallenata. La H vallenata. Es del señor Aguirre. Sí, tienen razón. Es que esta estación se la vendió Constantino de Tárnava al señor Mario, ahorita te digo el apellido. Quintanilla. A Mario Quintanilla. Y de Mario Quintanilla se pasó a Radio Centro. Sí. Exactamente. Esta H es la primera estación por la que estamos celebrando los 100 años, ¿no, Jorge? La H, Es correcto. la de Vallenato. Es muy buena noticia para la H, y también para el señor Aguirre, ¿no? Es correcto. Esa es una estación histórica y es emblema de todo el radio a nivel nacional. Ajá. Qué buena noticia. Es muy buena noticia. ¿Qué frecuencia tiene la H? Es 1420 kilohertz. Ajá. En AM. En AM. Y voy a aprovechar que te tengo enfrente. Ajá. Para hacerte una pregunta, quiero que nos ayudes a clarificar. Fíjate que hay una confusión histórica que ya incluso en textos muy serios, de autores serios, yo supongo que ahí viene ese error histórico, porque lectores muy serios me han comentado, dan por hecho que la T grande de Monterrey, la confusión viene por lo siguiente, viene por el señor Ramiro Garza, que dice, no, el señor Ramiro Garza trabajó con Constantino de Tárnava, porque él leía poemas en la T. Entonces le llaman los americanos un overlap histórico, y hay una confusión entre Constantino de Tárnava, la H, la T, Ramiro Garza, los poemas. Entonces, ¿nos podrías ayudar a clarificar, por favor? Es una confusión, ¿eh? Es una confusión que está insertada en algunos libros de historia del radio, y algunos lectores se han ido con la finta, o nos hemos ido también, al aceptar que la T y la H estamos hablando de la misma emisora. Pero alerta, aquí hay un error. Ayúdanos, por favor, Jorge. Bueno, vamos a ver lo que dice la historia escrita. Bueno, el señor Ramiro Garza, que es un hombre radio por excelencia, que era gran locutor, publicista, y fue también escritor. Él durante muchos años fue
fue asesor de radiodifusores, de dueños de estación. Sí. Pero hasta donde yo tengo entendido, la primera estación fue la XCH con las siglas TND, que eran de Tarnava Notre Dame, que era la universidad donde estudió Constantino. Sí. Entonces, esta estación nace en el 1420 del cuadrante en 1921, y la XCT nace después de 1930. En los años 30 nace la XCT como una competencia directa de la XCH, de la TND en ese momento, porque entró Constantino de Tarnava con programación en vivo. De hecho, la primera transmisión fue el 9 de octubre de 1921, que fue cuando él formalizó transmitir todos los miércoles en la noche, de 8:30 a 10:30, un programa de 2 horas, y esa fue la fecha que se documentó como la primera transmisión, el 9 de octubre de 1921. Y por eso estamos aquí, celebrando, por eso estamos aquí, es correcto, por el ingeniero Constantino de Tarnava y el 9 de octubre del 21. Ok, pero entonces la T grande, yo tengo muy claro que la T grande es la T grande, pero se oye muy infantil, ¿no? La T grande de Monterrey es la T grande. La podíamos escuchar en las carreteras de México, ¿no? Así es, porque entra en frecuencia libre internacional, que le llaman a las estaciones que las ponen con la intención, que así fue puesta, así dicen los libros, que en 1930 nace la T, y la ponen en uno de los picos más altos de Monterrey, en un pico del Cerro de la Silla, y la ponen con la antena dirigida hacia los Estados Unidos, con la idea de cubrir Estados Unidos. Entonces, esta estación le ponen, y obviamente se escuchaba también en Monterrey, aunque el objetivo estaba hacia el norte, y le ponen una programación que competía con la que tenía Constantino de Tarnava, que había mucha producción. Él tenía remotos desde el Teatro Variedades y tenía muchas cosas, y logran tener ahí la exclusiva de la música de Agustín Lara, la XCT. O sea, ahí se marcaba la guerra acérrima en el plano de competencia por las dos estaciones. Entonces, cuentan también la leyenda que cuando tenía la exclusiva sobre Agustín Lara, Constantino de Tarnava se puso a cantar ahí en su estación. ¡Qué buena onda! Con un personaje que él le puso la máscara dorada, algo así. Entonces, para que no lo reconocieran. Pero a lo que voy yo es a lo siguiente, para contestar tu pregunta. O sea, eran dos estaciones completamente diferentes, cada una con su producción, y yo tengo entendido que Ramiro Garza entró por el lado de la XCT a producir novelas. No tengo yo el documento de que él haya hecho novelas, mejor dicho radionovelas, en la estación de Constantino de Tarnava. Pero sí es un dato que podemos afinar y podemos investigarlo. De hecho, podría localizarlo a don Ramiro Garza para que él nos dé la realidad, ¿no? Sí, porque hay hechos históricos dispersos y diferentes. Uno es que él decía poemas en una estación de radio. Ok, ¿cuál es? ¿No? O sea, que yo sepa, es en XCT, los poemas. Otro dato histórico es que él trabajó con Constantino de Tarnava. ¿En dónde trabajó? Según lo que me estás diciendo, pues trabajó seguramente en la H. En la XCH, así es, pero quizá haya trabajado un cierto lapso y después cambió. Así migrado, es, ¿no? Yo pienso que por ahí va, Jorge. Sí, muchas gracias. Yo creo que está un dato, la frecuencia de la T grande, ¿cuál es? La frecuencia de la T grande es 990. 990 es la T grande. En AM. Actualmente, ¿quién es el concesionario? Multimedios Estrellas de Oro. Ah, ok. Multimedios es la T grande, mientras el señor Francisco Aguirre es la H, que se llama H Vallenato. La H Vallenata. La H Vallenata. Oye, sí está poderoso el nombre, ¿eh? Sí, y todo el día está con la música vallenata y sí se oye la estación. ¿Algo que agregar, Jorge? Pues nada, básicamente para nosotros, gente que hemos estado en el radio, pues el radio es un sueño para nosotros.
Para muchos ha sido un sueño hecho realidad, para unos otros pues no tanto, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ha querido entrar y no lo ha logrado, pero para quienes hemos logrado el sueño de formar parte o de dirigir la palabra a un micrófono, pues tenemos un cariño entrañable por el medio y sentimos una nostalgia por el tiempo en que estuvimos ahí y creemos que podemos aportar, si no directa, indirectamente, para las estaciones de radio que están en el camino y que podamos mejorar de alguna manera el medio. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo igual, Jaime Kurt, te agradezco muchísimo y que la amistad nuestra prevalezca por siempre. Que así sea. Gracias. Gracias. Un abrazo.